No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa Estudios Bíblicos. Cada semana transmitimos a través de las páginas Cristianos Unidos y Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara a través del Facebook y a través de YouTube, donde pueden encontrar nuestros videos ahí para estudiarlos, para volverlos a ver, para compartirlos, y les agradecemos a todos los que se están conectando, a todos los que nos siguen cada viernes a las 10 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde donde transmitimos en vivo cada viernes, excepto el día de hoy, que es una transmisión especial grabada, y gracias a los que se están conectando. Gracias alrededor del mundo, a todos los que escuchan, a todos los que ven estos estudios a través de la semana por cuestiones de su tiempo, de sus actividades y de sus propios horarios en los diferentes países, en América, en Europa y en Asia, en Australia, los que nos ven. Hasta allá llega nuestra señal. Así que muchas gracias. Nos reunimos como Iglesia de Jesucristo para aprender la palabra de Dios, para buscar su perfecta voluntad y ponerla por obra. Y también a ti, si es la primera vez que ves un estudio de la Biblia, pues bienvenido, porque quiero decirte que hoy Dios tiene algo muy importante para ti. Una palabra que puede cambiar tu vida y tu eternidad. Así que bueno, pues vamos a comenzar hoy con el tema. Y nuestro tema es los celebrantes de la muerte. El tema anterior, el viernes pasado, hablamos de la ira. Y bueno, no queremos la ira en nuestra vida, ¿verdad? La ira de Dios en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar de los celebrantes de la muerte. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, dice el Señor, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, pues vemos que cada vez más personas se involucran en terrenos espirituales porque son engañados por Satanás como lo fue Eva. Y hablamos de los terrenos espirituales, de las huestes diabólicas, de Satanás y los demonios. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, la serpiente sabemos que es Satanás. La Biblia le llama ahí en Apocalipsis la serpiente antigua. Y Satanás, con esta mentira, hablándole al hombre de que, pues, hablándole a Eva, que ellos serían como Dios, que Dios les había mentido y que no se iban a morir. Bueno, pues esa mentira ha seguido otra vez
de todas las generaciones, a través de los seres humanos, todo el tiempo que hemos vivido en esta tierra. Esa mentira Satanás la ha repetido una y otra vez y la gente sigue cayendo en esa mentira, porque la gente insensata no solo no conoce a Dios, sino que se cree Dios. Juega con la vida y con la muerte. Vemos, por ejemplo, actualmente cuántos científicos dedican todo su tiempo, y digo científicos entre comillas, porque más parecen hechiceros, dedican todo su tiempo y todos sus conocimientos tratando de falsificar la vida, alterando el ADN, alterando a los seres humanos, a los animales, a las plantas genéticamente, jugando a ser Dios, ¿no? Tal como lo hacían los alquimistas hace siglos, intentando por todos los medios falsificar el oro o crear oro. Ya sabemos que si el oro, que es un metal que no tiene vida, nadie lo puede crear, mucho menos la vida, ¿verdad? Ahora, otras personas insensatas buscan juegos y hazañas cada vez más peligrosos. Y vemos en la televisión todos estos desafíos que se ponen, donde atentan contra su vida y contra la vida de otras personas, en juegos, en desafíos. Y bueno, que juegos que empezaron siendo electrónicos y luego se vuelven realidad. Y todas estas situaciones de personas que se creen Dios, que juegan a ser Dios. Y bueno, como esto, muchos más ejemplos que no menciono por cuestión de tiempo, pero yo sé que tú estás ahí pensando en varias situaciones en este momento. Ahora, la muerte, como leímos en Génesis, tal como lo dijo Eva, que Dios se los había advertido, que el que tomara, el que si comían del fruto, Dios no les dijo que si lo tocaban, pero si comían del fruto que Dios les había prohibido, de cierto iban a morir. Así que la muerte es el castigo de Dios contra el pecado del hombre. Si el pecado es lo que se opone a todo lo que Dios manda, porque eso es exactamente el pecado, cada obra de la carne, como homicidios, como mentira, idolatría, hechicería, esas se llaman obras de la carne, y es la forma de que se manifiesta el pecado en las diferentes personas. Pero el pecado es todo lo que se opone a Dios y todo lo contrario a lo que Dios manda. Y la muerte es su consecuencia. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la muerte es el precio, el pago de ese pecado. Entonces, bueno, tal como lo dice donde acabamos de leer, lo que el Señor nos habló, escoger la muerte, dice el Señor, que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, las consecuencias de cada una, es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo, bueno, mira, tú ve a ver qué es lo mejor para ti. El Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, quiere decir que si escogemos la muerte para celebrarla, para exaltarla, para enseñársela a nuestros hijos, es despreciar a Dios y desobedecerlo. Eso es rechazar a Dios. Cuando la gente escoge todas estas celebraciones y estos rituales, y no solo en estas fechas, sino hace cosas para provocar o para celebrar la muerte. Y sin importar la religión o la tradición o el origen, porque bueno, sabemos que algunas de estas celebraciones, o específicamente el Día de Muertos y todo esto, pues viene de los druidas, el Halloween, pero todas las culturas celebran la muerte alrededor del mundo. Todos los que no conocen a Dios, que es la vida, como vimos aquí, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es la vida. Así que
todos los que no conocen a Dios tienen sus celebraciones a la muerte. ¿Por qué? Por ese engaño que vimos del diablo, ¿no? Cuando les dicen, no, hombre, no te va a pasar nada, esto es muy divertido y es parte, y tú celebra la muerte y vas a ver cómo no pasa nada. Bueno, pues están muy equivocados. Y estas costumbres las prohíbe Dios y además las aborrece y castiga a quien las practica. Además, Dios deja a quien practica todo esto a merced de estos espíritus demoníacos, para que en verdad vivan lo que festejan, como si fuera muy gracioso o inocente todas estas festividades. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? Actualmente vemos el mundo lleno de violencia, de dolor, destrucción familiar, abusos, muerte constante. La gente horrorizada con las noticias o las experiencias personales, ¿qué hace? Pues se ponen a cuestionar a Dios cuando les ocurre alguna tragedia, ¿no? Se ponen a reclamarle a Dios. Pero estas mismas personas son las que gustosamente celebran la muerte, involucrando a sus hijos en estas populares fiestas de muertos. Y es por eso que estamos hablando de este tema hoy, porque están muy cerca esas fiestecitas de muertos, que no son otra cosa que ritos de horror y de ocultismo. Estas celebraciones y calaveritas y dulcecitos y toda esta basura que el mundo celebra. Porque con estas festividades, ¿por qué se asombran y por qué se horrorizan tanto con las noticias? Si con estas festividades lo que la gente hace es semejante a alegrarse por los miles de muertos que hay todos los días en las guerras. Están los noticieros ahí plagados de este tipo de noticias. Y las mismas personas que se horrorizan de ver las guerras o de ver que en sus países hay violencia y hay destrucción y todo esto que se gesta ahí por causa del pecado, son los mismos que celebran y se cuelgan las calaveritas y se llevan a sus hijos a pedir Halloween. ¿De qué se asustan? Es como si celebraran los miles de feminicidios que hay cada año, que se perpetran en todos los países o en muchos países, o las víctimas de los atentados que vemos bastante seguido las noticias, si con camiones matan a la gente, si luego autos bomba, o llega alguien y empieza una ráfaga una ráfaga de metralleta o de algún arma y se horrorizan. Pues déjame decirte que si tú haces esto es lo mismo que si te alegras por todas estas atrocidades que pasan en el mundo, porque todas estas atrocidades llevan a la muerte y son parte de la muerte, y no es ninguna cultura, es una abominación para Dios. También todo lo que ha pasado en los terremotos, en los huracanes, los muertos, los desaparecidos, es como si tú pusieras unas fotografías y te disfrazaras de los muertos los cadáveres que rescataron ahí en los terremotos y en los huracanes ahí en el Caribe, en las tormentas y todos estos desastres que han ocurrido por causa del pecado. Es lo mismo. Pero no solo eso. Quien celebra las tradicionales fiestas de muertos es como si te dieran la noticia de que un familiar tuyo tiene cáncer o sida o tuvo un infarto o tiene una enfermedad terminal y tú haces una fiesta y te disfrazas y te pones ahí de calavera y te paras delante de su cama para burlarte de esa persona, o que celebres igual que un amigo o tu cónyuge o también alguien cercano murió en como víctima de un asalto o de un secuestro, que no es una atrocidad todo esto. Estas fiestas no tienen nada de celebración, son verdaderas abominaciones.
O entonces, ¿por qué te asustas cuando recibes estas noticias? Deberías estar muy contento y celebrarlo, ¿no? El hombre siempre quiere desobedecer y desafiar a Dios en todo. Dios dice, no te hagas imágenes ni las adores, y los hombres siempre buscan idolatrar a algo o a alguien. Recordamos a los israelitas cuando los acababa Dios de sacar de Egipto, de un país idólatra, y el Dios Todopoderoso los sacó, se burló de cada dios ahí de Egipto, y los sacó de ahí a libertad. ¿Y qué hicieron? Cuando Moisés subió a buscar la ley de Dios para ellos se fundieron, hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Dice la Biblia en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dice, no matarás, y los hombres promueven el aborto. Hay, grandes manifestaciones a favor del aborto, la eutanasia, los asesinatos religiosos, todos estos persecuciones por raza o persecuciones por religión, o todos los homicidios, todos los genocidios tremendos que hay alrededor del mundo. Dice la palabra de Dios en Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, dice Dios, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alguien por ahí que se cree más listo que Dios me dijo en una ocasión, tú dices que Dios no permite el aborto, y ¿por qué Él mandaba matar a los pueblos y hasta a los bebés? Vemos ahí en la Biblia cuando entraron a Canaán cómo Dios les ordenaba que arrasaran a todos esos pueblos idólatras que practicaban cosas abominables y que mataran hasta los bebés. Y le respondí lo que es la palabra, lo que está en la palabra de Dios. Muy simple, porque Dios es Dios. Y tú no eres Dios, porque solo Dios es el creador de todo cuanto existe. Él decide cómo, cuándo y dónde comienza y termina la vida del hombre. Y eso debemos tenerlo muy claro. Es Dios el que decide, es Dios el que comienza y termina nuestra vida. Es Dios el que dice cómo se hacen las cosas y cuándo. Así que todo lo que el ser humano haga fuera de los mandamientos divinos es pecado. Ahora, Dios nos confronta, y Dios está confrontando a muchos cristianos, a muchos creyentes. Y quiero preguntarte algo, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Ya tienes preparado tu disfraz de Halloween? ¿Tu casa ya está decorada? ¿Tu salón de clases también? Si eres maestro o si eres un alumno. ¿Ya compraste los dulces para los niños que visiten tu casa en estos días de muertos? ¿Y qué tal tu altar de muertos tan tradicional en México? ¿Ya quedó listo para recibir las almas de tus familiares? ¿O con su tan aromático pan de muerto, ahí muy exhibido, muy lindo? ¿O tu pila de películas de terror ya las tienes ahí a la mano con tus palomitas de maíz, tus rosetas de maíz para celebrar? Donde el diablo exalta su ministerio de matar, robar y destruir, de engañar, su ministerio de hechicería, de ocultismo, de invocaciones. ¿Ya tienes tus películas listas? Voy a leer la cita donde comenzamos, Deuteronomio 18, del 10 al 14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Esta palabra no es para la gente del mundo, como hemos visto. La gente del mundo vive perdida. Esta palabra es para su pueblo. Y si Dios lo está advirtiendo, es precisamente porque muchos creyentes, entre comillas, practican este tipo de abominaciones que Dios detesta y que Dios castiga. Y tal como lo acabamos de leer también en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. No es una opción, es un mandamiento. Escoge pues la vida para que vivas. Que el mundo celebre la muerte y sea participante de todas estas festividades diabólicas no es de extrañarse, ¿eh? Es parte, como decíamos, del engaño en el que viven, por el engaño del príncipe de este mundo, que es Satanás. Porque, bueno, ellos son hijos del diablo, tal como lo dice el Señor en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Señor describe a Satanás claramente. Es un homicida, por eso él hace todo ese tipo de celebraciones, las promueve, las manda todas esas ideas a los cineastas y a todos sus hijos que celebren la muerte, porque Satanás es un homicida. Lo primero que sucedió después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron hijos, Caín mató a Abel. Satanás es un homicida y él no tiene nada de la verdad. Jesucristo es la verdad, dice que él no ha permanecido en la verdad y la verdad no está en él. Así que es bien claro la diferencia que Dios hace entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y pues, como decíamos, no es de extrañarse que el mundo celebre la muerte porque son hijos del diablo. Pero cristianos, entre comillas, participando en las obras de las tinieblas. En el reino de Dios, déjame decirte una cosa, mi querido hermano y mi querida hermana, en el reino de Dios no hay lugares neutrales o intermedios. Solo existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estas prácticas diabólicas, estas prácticas del pecado, no surgen del corazón de un hijo de Dios que desea amar a su Dios, agradarlo, amar a su Padre con todo su corazón, agradarlo, creer en Dios, tener fe. No vienen de ahí. Y además un hijo de Dios que desea obedecer a su Padre. Estas prácticas no caben en un corazón de un hijo de Dios. Y déjame decirte algo. Realmente a Dios no le importa si tú crees que es una fiestecita simpática e inocente. O que todas las prácticas alrededor de eso, colgarse calaveritas o ponerlas en sus cuadernos, o celebrar, poner su altar de muertos, o participar con la familia, porque es toda una tradición de ir a comer, ir al panteón a celebrar a los muertitos y a comer ahí, o
poner su calaverita en la ventana y celebrar toda esta abominación. A Dios no le importa si tú crees eso. A Dios tampoco le importa si existen por allí falsos profetas predicando que es una religiosidad que los cristianos no celebren la muerte. Ay, ni modo que Dios mande al infierno a tus hijos por un simple disfraz. Cuidado. Deuteronomio 30:19 es muy claro Dios ahí. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos dice claramente las consecuencias de no hacerlo. Busca Deuteronomio 28 y ahí vas a ver todas las maldiciones y las consecuencias. Y si quieres celebrar la muerte, pues ahí te va a dar Dios bastantes razones para que la celebres. O piensas que por el simple hecho de creer en Dios o llamarte cristiano, el Señor va a pasar por alto este tipo de actos diabólicos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Así que no es suficiente creer en Dios. Eso no te libra de la paga del pecado, es la muerte. Números 15, 29, 31. Mira lo que dice Dios aquí con una claridad tremenda. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habite entre ellos, una misma ley tendrán. Para el que hiciere algo por error, para el que era parte del pueblo de Dios, habiendo conocido a Dios, el escogido, el pueblo escogido del Señor, y los extranjeros que habitaran con ellos, había una sola ley que se aplicaba cuando cometían algo, cuando transgredían la ley por error. Mas la persona, sigo leyendo, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Como vemos en la palabra, el hacer algo por error permite la misericordia de Dios cuando nos arrepentimos. Esto es cuando no conocíamos a Dios o nadie nos había hablado de este pecado. Hay muchas, y es una vergüenza para el pueblo de Dios que haya pastores, entre comillas, que no solo celebran, permiten que sus hijos lo celebren y promueven estas fiestecitas satánicas, como si fuera un chiste o un jueguito. Pero si tú no sabías, o ahí en tu congregación se celebra esto y tú no lo sabías, pues ahora ya no tienes pretexto, hermano o hermana. Ahora conoces lo que Dios habla. Pero además, si ya lo sabes y hacer algo desafiando a Dios abiertamente, con la soberbia de despreciar la palabra, yo no quiero estar en ese lugar. Yo no quiero estar en el lugar de quien abiertamente, conociendo lo que Dios dice, desafía la palabra de Dios, desafía el mandamiento y abiertamente se rebela contra Dios a practicar este tipo de cosas. De verdad, yo no quiero estar en ese lugar. Hace años ya, cuando terminé mi carrera de maestra, terminé muy joven. Había un programa ahí donde yo hice la carrera, la licenciatura y la preparatoria al mismo tiempo. Y bueno, era muy joven y comencé a trabajar en una muy prestigiosa escuela. Y el primer año, bueno, pues yo no celebré Halloween. Les dije a las mamás que en mi salón nadie iba a celebrar Halloween, ni Día de Muertos, ni nada de eso. Y no hubo ningún problema en ese año. Todas aceptaron, me preguntaron por qué, les hablé de la palabra de Dios y gracias a Dios no hubo ningún problema. Pero el segundo año que les dije lo mismo, bueno, se hizo un lío
2 mamás ahí armaron un lío en la dirección, me mandaron llamar, hicieron toda una junta hasta con una psicóloga porque decían que estaba yo loca. Y pues mi respuesta fue muy sencilla. Yo entrego grupos bien capacitados, bien preparados. Son pequeñitos de kinder, pero yo doy aún más de lo que el programa me exige, porque esa es mi responsabilidad. Pero también mi responsabilidad es la vida de estos niños. Y mientras yo sea la autoridad en mi salón, mientras yo sea la maestra en mi salón y la autoridad, aquí no entra ni un disfraz, ni un dulce, ni un cantito de Halloween, ni un altar de muertos, sea de la cultura que sea. No me importa que esté en el programa y no me importa lo que digan, porque primero está lo que Dios dice. Y obviamente, pues, aunque me dejaron, bueno, terminé ese ciclo escolar, pues me costó el trabajo, ¿verdad? Pero para mí lo que Dios determine, lo que Dios diga, importa más que el mundo entero. Así se caiga el mundo entero. Para mí la palabra de Dios, porque no es por mí, es porque Dios nos enseña esto. Y para el cristiano lo que Dios dice es lo único que vale. Y bueno, gracias a Dios después me dio un trabajo mucho mejor pagado, pero aunque no hubiera sido así, de todas maneras, yo no iba a celebrar las atrocidades que hace el enemigo de mi Padre, de mi Dios. Y de la misma manera mi hija fue enseñada. Y a los 4 años le ofrecieron una calaverita de chocolate ahí en el colegio donde estaba. Y él les dijo, no, yo no voy a aceptar esto. Y la verdad, pues una niña de 4 años negándose a recibir una golosina llamó tanto la atención de su maestra que su maestra terminó recibiendo al Señor, pidiéndole al Señor a Jesús que entrara en su corazón, porque fue un impacto muy grande. Así que déjame decirte una cosa, a la edad que sea, en el lugar social que ocupes o con el cargo que tengas, se puede decir que no al pecado y se puede obedecer a Dios. Y tú, ahora el Señor quiere confrontarte. ¿Tú dónde estás parado? A veces hay hermanos o hay congregantes que bueno, aparentemente ellos no celebran, no creen, pero permiten que sus hijos participen en todo este ritual, en el colegio, y en México se usa mucho que los niños lleven parte de lo que presentan la ofrenda a los muertos, y los padres permiten todo esto. Tú no tienes por qué permitir que tus hijos sean parte de una abominación tan grande, porque como vimos ahí, también habla de la descendencia, el Señor, para que viva tú y tu descendencia. Así que cuidado, estás parado en la palabra inconmovible del Dios Todopoderoso. Recuerda que nosotros somos una nueva generación para Dios, que ya no repite tradiciones familiares. Y aunque se ofenda a la familia, pues es mejor que se ofenda a la familia que se ofenda a Dios. Es mejor que se ofendan tus jefes en el trabajo a que se ofenda a Dios. Porque, como preguntábamos, ¿dónde estás parado? ¿En la palabra inconmovible del Todopoderoso o en las obras de la carne? Como nos habla ahí Gálatas 5, 19, 21, donde describe las obras de la carne. Voy a mencionar las que tratan sobre este tema. Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatrías, hechicerías, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, la palabra de Dios es muy clara, y nadie que se llame cristiano puede participar en estas celebraciones, ni siquiera de la comida hecha con este propósito, ni aun el popular pan de muerto. Yo no sé en tu país qué hagan o qué celebren. Yo hablo de lo que conozco porque en este país todo eso se
se celebra, y me imagino que lo has visto porque hay mucha propaganda de México y tal pareciera que lo único que se celebra en México es esta fiestecita de muertos. Quiero decirte que no. México es un país bendecido por Dios y un hermoso país. Sabemos muchos cristianos que de ninguna manera celebramos esto. Pero aquí el pan de muerto es algo muy tradicional y desde un mes antes se empiezan a vender en los supermercados y en las panaderías este pan que representa cuando se hacían sacrificios humanos. Los aztecas, los antepasados, hacían sacrificios humanos y le quitaban el corazón a las víctimas y los destazaban y luego se los comían, ¿no? Cosas horribles. Bueno, pues eso representa el pan de muerto. La cabecita de arriba y los brazos y las piernas desmembrados del cuerpo y bueno, es algo abominable verdaderamente. Ya cuando llegaron los españoles cambiaron las tradiciones ahí de actos de sacrificios humanos y bueno, dijeron pues pónganles un panecito para que sigan celebrando, pero pues que no sea tan feo, ¿no? Miren lo que dice la Biblia en Ezequiel 24:17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. ¿Has visto todas esas celebraciones cuando se muere alguien y cómo van al panteón y todos cubiertos con su rebozo, las mujeres y todos los hombres ahí haciendo toda una celebración y ritos religiosos y todo esto pues está prohibido por Dios? Y además se usa mucho en estos tiempos los panteones siempre están llenos con este tipo de cosas. Y mira lo que dice la palabra en Hechos 21:25. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Todo esto que se hace, esta comida y todo esto del altar de muertos, o del Halloween, todo esto se sacrifica a los ídolos. Y dice la Biblia que los ídolos son piedras y palos, pero detrás de cada ídolo hay un demonio. Así que todo lo que estás ahí ofreciendo en los altares, bueno, pues ya sabes a quién se le ofrecen, ¿verdad? A los demonios. Por eso está prohibido para los cristianos ser participantes de esto. Y sin importar lo que te hayan inculcado y por cuántas generaciones hayan practicado estas abominaciones tradicionales, deja de desobedecer a Dios contaminándote y contaminando a tus hijos. Como te digo, no es una fiesta inocente, no es una fiestecita simpática. Muchos, y hablo de los creyentes, porque recordemos que el Señor está hablando a su iglesia. Muchos creyentes, entre comillas, le cambian al Halloween y bueno, vamos a celebrar el Aleluya y se visten y bueno, pero que no sean disfraces de monstruos ni de muertos ni eso, no vamos a hacer unos disfraces simpáticos, como si con eso de verdad asustaran al diablo, ¿no? Por favor, es tiempo de que la iglesia de Jesucristo sea sensata. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo sea fiel y verdadera como Él lo es. Es tiempo de que busquemos la santidad de la verdad, la santidad en Dios. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Él es el ejecutor de Dios. La muerte es el castigo que Dios dio y Dios manda al diablo a que haga todo eso. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Hemos hablado de que no podemos estorbar a los niños, acercarse al Señor. Quiero decirte que esta es una de las cosas terribles que apartan a tus hijos de Dios. Enséñales a temer a Dios. Enséñales que su corazón se llena de basura
cuando celebran esto. Y esto abarca, como decíamos, todos los disfraces, todas estas celebraciones, pero también las películas, los juegos de video, todo esto, las caricaturas que ahora son igual de diabólicas que las películas de terror. Mira, siéntate a ver lo que están viendo tus hijos. Mira estas caricaturas, especialmente las japonesas, todas las invocaciones satánicas que tienen. Mira todo lo que donde tus hijos se están involucrando. Porque si tú lo permites, después no te asustes. Me ha tocado, Dios me ha permitido, me ha usado para liberar a niños desde 2 años. Niños pequeñitos que han sido consagrados a la muerte, que han sido, que en su casa se celebra todo esto, que tienen estas imágenes ahí, que sus padres participan de todos estos ritos de una o de otra manera y han quedado endemoniados y ha habido que liberarlos. Niños, jóvenes, adultos que cometen atrocidades porque están endemoniados, porque participan en todo este tipo de cosas. Jugar jueguitos como la Ouija no tienen nada de inocente. Todo eso también Dios lo prohíbe. Meterse al terreno espiritual de Satanás y de los demonios te expone a la destrucción, porque Dios permite que el diablo y sus ángeles te destruyan y destruyan a tus hijos. Así que no te sorprendas de las actitudes, del actuar, de todo lo que hacen los jóvenes y los niños ahora. Aún niños que son asesinos, jóvenes que hacen cosas verdaderamente viles contra otros. Mucho tiene que ver todas estas participaciones. Y vemos a la gente con calaveras y con colgado y como si fuera una gracia. Y hablo de los que se dicen cristianos, de los que se hacen llamar cristianos. Mira, también estar viendo el horóscopo, estar consultando. Ahí vimos que Dios no permite ni consultar a los muertos, estar yendo con la medium y a que te digan y que si tu papá ya se murió y dónde está y todas esas prácticas. Y si tú has sido participante de eso, pídele perdón a Dios. Si has estado participando en este tipo de cosas, y no solo abiertamente lo de la muerte, también eso de las vibras y meterte en cosas del hinduismo y en todas estas prácticas orientales que están tan de moda, y que el reiki, toda esa basura, o andar comprando con estos de pare de sufrir, andar comprando el aceitito de no sé qué y embárrate el agua de no sé qué tanto y pone en tu casa un vaso con agua y abre la Biblia. Aún la Biblia la usan como fetiche. Todo eso está prohibido por Dios. Por favor, es tiempo de parar. Es tiempo de que los que somos cristianos nos notemos en este mundo. Seamos luz a este mundo. Y si tú has estado participando en esto, por favor, pídele perdón a Dios. Destruye todo lo que tengas en tu casa con este tema. Clama por su Espíritu Santo. Pídele a Dios su Espíritu Santo. Porque si tu casa está limpia, como veíamos anteriormente, si un corazón está limpio después de haber sido liberado de todos estos espíritus engañadores, llegan 7 peores y se instalan allí en esa persona. Y por favor, comienza a obedecer a Dios. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es muy importante que comiences a caminar en el Señor. Ya basta de toda esta basura. Ya basta de gente que no tiene ningún temor de Dios. Es tiempo de discernir la palabra. Es tiempo de separarnos de los que son
abominables a los ojos de Dios, de los que no tienen temor de Dios. No, y peor si se hacen llamar cristianos, y peor si se hacen llamar ministros de Dios, porque no son más que una bola de engañadores y de falsos profetas. Es tiempo de buscar la santidad, es tiempo de que tus hijos conozcan al Dios verdadero y doblen sus rodillas delante de Él. Ya basta. Deja de hacer cosas que Dios no aprueba. Por favor, escucha la voz de Dios. Escucha los mandamientos del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No te engañes. Dios es muy claro. El humanismo te va a llevar a decir, Dios quiere nada más mostrarte su amor. Él no te va a castigar. Él no te va a decir nada. Por favor, lee la Biblia. Y no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y Dios dará el pago en persona al que le aborrece, al que no le ama. Dios dará el pago personalmente. Así que muchas gracias por conectarte. Por favor, arrepiéntete si has estado practicando todo esto. Te pido que compartas esta palabra, esta transmisión especial, donde el Señor está hablando poderosamente, está hablando para tu corazón y para toda esta gente que practica estas celebraciones. Por favor, te pido que compartas este estudio, porque el Señor está hablándole a su iglesia y es tiempo de limpiarnos más. Los que estemos limpios, limpiémonos más, dice el Señor. Es tiempo de ser luz en este mundo. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de caminar en santidad. Iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesús. Es tiempo de amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias por conectarte, gracias por escuchar este estudio. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la gloria de Dios, viviendo en santidad, hablando la palabra verdadera y viviendo la vida eterna que es Jesucristo en nosotros. Muchas gracias, te espero el próximo viernes y una vez más te pido que compartas estos estudios. Que tengas una buena noche. Dios te bendiga.